TCB Cast, un espacio para conocer de cerca las nuevas traducciones del proyecto Evangelio. Curiosidades, contenidos, aportes TCB, versículos importantes y mucho más. TCB Cast. Bendiciones, queridos amigos y amigas. Bienvenidos a un TCB Cast más y del Antiguo Testamento. Y de esta vez es nada más, nada menos que el libro más popular de la Biblia, más conocido de la Así Biblia. es. Y yo siempre muy bien acompañada, mi querida Olga. Olga, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, hola, bendiciones, saludos a todos. Este es un día de mucha alegría porque estamos lanzando, ¿cierto? Un TCB Cast más y de este libro también fabuloso que lo usan súper los predicadores para reflexiones, para memorizar. Así es que es un libro maravilloso y vamos a profundizar en él. ¿Cuál es el libro, ¿Cuál es Olga? el Pero libro? Ay, es el libro de Salmos. Salmos, oh, maravilloso, sí. Vamos a estar profundizando en este libro y les vamos a estar entregando mucha información útil, ¿cierto? Fabulosa, para que puedan entonces aprender mucho más de este libro. Antes de iniciar, Esther, queremos ay, qué pedirle a todos que activen su campanita, que nos sigan en nuestras claro. redes sociales y que compartan este video también. Es muy útil para nosotros. Necesitamos que nos sigan, que compartan y que Que nos activen den esa like. campanita, ¿cierto? Que nos den un like y que para que puedan continuar, ¿cierto? Viendo todo el contenido que preparamos siempre con tanto cariño. Así es, así que vamos a lanzar Salmos versión TCB. ¡Oh, Ay, yo estoy muy sí! emocionada. Maravilloso, maravilloso. Está muy lindo, muy lindo. Yo creo que todos los Sí. libros de la TCB, ya saben que yo soy apasionada por Apocalipsis, sí, pero tengo que decir que de todos los libros de la TCB, yo creo que el más bonito hasta ahora va a ser ese lanzamiento. Oh, El más emocional, porque es Salmos, o sea, es que es Salmos llega lindo, a lo sí. profundo del corazón. Qué Eh, maravilla. hay Esther, una pero frase, ujú. ah, hay una frase creo que es de Lutero, que Lutero decía que Salmos es la Biblia del corazón humano. Ah, Ah, mira que qué sí, lindo, hay que y anotar así. eso. Sí, Apunten esa frase y sí, apunten sí, esa sí. frase y comenta aquí en los comentarios. Salmos es la Biblia del corazón humano, es una frase de Lutero, nuestro querido Martín Lutero, y es una Precioso. frase que realmente encapsula todo el significado de este libro que estamos lanzando. Pero Esther, quería preguntarte, ¿vamos a lanzar los 150 salmos o cómo es? Ok, esa es una excelente pregunta. Y la respuesta corta es no. ¿Por qué no? Porque sí, ¿por qué no? Porque para lanzar los 150 salmos, hay salmos que tienen más de 100 versículos también. Eso iba a tardar muchísimo, muchísimo tiempo. Y como no queremos dejar a nuestra familia del Proyecto Evangelio, de la TCB, esperando por esa hermosura tanto tiempo. Lo que hicimos con Salmos es lo que hace la tradición judía, porque el libro de Salmos es dividido en 5 libros, incluso así como hay la ley, el Pentateuco, entonces hacen ese paralelo a los 5 libros de la ley, la verdad que me dio hipo aquí. Así hay esa relación de los 5 libros de la ley. Los salmos también es como dividido tradicionalmente por la tradición judía, vale la redundancia, en 5 libros. Entonces, para no dejar nuestra audiencia esperando y para tener un poco de salmos de cuánto en Claro. cuánto tiempo aquí en la TCP, Sí. y vemos Ay, y qué buena seguimos esa idea. división. Entonces, lo que vamos a lanzar ahora es nuestro primer libro de Salmos, Salmo libro 1. Y el Salmo libro 1 va desde Salmos 1 hasta el 41, pero así mismo viene Oh, 41 salmos ya bien lindos estupendo. ahí. Notas al pie de página hasta no más poder. Preparen sus corazones literales. Hay notas hermosas. No, hubo momentos en Salmos así de la traducción mismo que, como te digo, hasta me emocioné ahí traduciendo porque es un texto lindo, es un texto muy especial.
Porque Salmos también, eh, hablando ya así del libro, el Salmo es el libro quizás más emocional de toda la Biblia, ¿no? Es el libro donde los hombres expresan sus emociones delante de Dios Ujú, y son oraciones a Dios. Hay momentos donde Dios habla, pero también hay mucho del corazón humano, el hombre habla. Entonces, creo que como está en la introducción de Salmos quedó preciosa. Y yo estoy muy orgullosa de los autores de la introducción porque son los chicos que están trabajando con nosotros en el equipo de traducción, los que están viviendo esa experiencia de traducción, fue que hicieron la introducción del libro de Salmos y quedó así muy profunda, muy bonita. Y una de las cosas que expresa en la traducción es que ningún libro de la Biblia expresa con tanta fluidez el lenguaje de las emociones ujú, humanas. Hay todas las emociones ahí. Porque una cosa que Dios me está enseñando mucho ese último tiempo a través de la palabra, a través creo que del fluir del Espíritu mismo y del mover del Espíritu, es que Dios no nos rechaza nuestras emociones. Todo lo contrario, Él redime cada una de ellas. Entonces en los salmos vemos así corazones expuestos, diciendo cosas como, Dios, por favor, estoy angustiado hasta la muerte, tengo ah, dolor, sí. he pecado, véngame, y hay de las diversas emociones, rabia, y angustia, Tristeza. tristeza, ajá, pero también hay, o sea, el problema no es sentir las emociones, el problema es qué hacemos cuando sentimos, y Salmos nos Ujú, enseña que lo mejor hacer es llevarlas delante de Dios, y ajá, Dios transforma la oración, como ya mencionamos desde el Nuevo Testamento, la oración es terapéutica. Entonces mm, los salmos son así, algo una terapéutico, lleno de la terapia. Ujú, de Dios. Sí, es una sí. cosa hermosa. Entonces, así también como hay las emociones negativas, también hay las emociones, o sea, las emociones positivas, hay alegría, hay gratitud, hay adoración, Ujú. hay alabanza. Oh, Los libros de Salmos oh, qué son maravilla. espectaculares. Esther, ¿y todos los salmos que vamos a ver son de la autoría de David o no? No, vamos despacito aquí. Ujú. Los libros de los Salmos fueron escritos en más de 1000 años, se cree. Que nosotros, que hay diferentes autores a lo largo de 1000 años, desde la época de Moisés hasta la época de los profetas, ya se habla de esa colección de salmos, que como mencioné, son divididos en 5 libros y es compuesto ese gran salterio, como conocemos hoy, que son los 150 salmos que ellos dejaron plasmados como escrituras sagradas. Incluso hay más salmos del pueblo que no entró en este grupo selecto así de inspirados por Dios. Pero como mencioné, hay varios autores. Tenemos los salmos que son atribuidos a David, también tenemos los salmos que son atribuidos a Asaf, hay los salmos que son atribuidos a los hijos de Coré, y así vamos haciendo varios, o sea, hay varios autores que son, o sea, que les atribuido los salmos. Pero aquí hay un detalle, Olga, esa pregunta tuya es muy buena. ¿Por qué? Porque el libro uno específicamente es una mayoría de salmos atribuidos a David. Son, en Ah, el libro uno que estamos lanzando ahora, mm, la mayoría, o sea, los salmos de los 150 salmos está dividido en 5 libros, pero el Salmo uno y el Salmo 2 es como una introducción. Ay, ya. quedó tan lindo el Salmo en la TCB. El Salmo, o sea, la TCB empieza con Salmo uno y el subtítulo del primer Salmo es El camino para la felicidad plena. Así, si ustedes quieren ser Oh, qué felices, si ustedes quieren lindo. el secreto de la felicidad, pues de entrada en Salmos 1, en la TCB, versión TCB estuvo bien bonito. Plenamente feliz. Aquí volvimos con los bienaventurados, versión TCB, Claro. plenamente feliz. Y está hermoso, está hermoso. Pero la palabra salmos viene mayormente de la palabra mismor. Y Ujú. mismor puede significar esto, salmos, oración, canción, la mayoría de los salmos son himnos, son músicas, incluso hay instrucciones, que toque con salterio, que toque con arpa, que toque con instrumentos de cuerda, que se suba la música, que se baje la música. Entonces, los salmos tienen toda esa belleza. Y como mencioné, salmo significa mismo como tal, significa himno, canción, significa también adoración, oración, entonces tiene varios significados.
Hay otras palabras que son conectadas con mismo, que es la palabra Tehillim, que es en canciones en plural, masquil, que es de, Ujú. masquil viene de la misma de mashal, que es de enseñanza, y la palabra en griego que psalmoi, que psalmoi es que vino de la Septuaginta griega, es la que viene en nuestra Biblia como salmos, y psalmol está relacionado con música de adoración. Y el salterio, como mencioné, es poético, es una colección de poesías. Algunas poesías son cantadas, musicales, otras son más oradas y etcétera. Y entonces, mismo, como les estaba diciendo, mismo es traducido como salmo y que puede ser alabanza, oración, canción, pero mismo la expresión que aparece mucho, principalmente en el Salmo 1, es la expresión mismo le David. Y aquí en hebreo tenemos toda una situación interesante aquí con Sí, mismo le David, sí, porque es una traducción ambigua, porque la preposición le puede significar a de dirección o de destinatario, ¿no? Puede significar para o puede significar de. sí. Entonces, cuando encontramos mismo le David, podemos traducir como salmos de David, o salmos a David, o salmos para David. Entonces, la mayoría de los salmos del libro 1 sí es atribuido a David, sí, es el mismo le David. Mm, Pero no sabemos a ciencia cierta si fue David que escribió esos salmos. Hay algunos que sí es bien claro por el contenido del salmo, porque cuenta fragmentos muy personales de la historia de David, por ejemplo, cuando él está huyendo de su hijo Absalón, y hay varios otros que el mismo salmos nos deja claro que situaciones que David está viviendo y que posiblemente es un salmo de David, es un mismo, ujú, el de David es traducido como David. Pero como David era el gran rey de Israel, se cree también que muchos de los salmos pueden ser atribuidos a David en honor a David, o algunos salmos fueron escritos por el pueblo, por la comunidad o por otros adoradores y cantantes, y fue destinado al palacio a David para que David pusiera ese salmo en la colección del poética de Israel, de los salmos de Israel. Entonces, pero la mayoría del libro 1 sí creemos que sí fue de autoría de David. Incluso, como mencioné, el Salmo 1 y 2 es como una introducción a todos los salmos y hay toda una... El primero, que es el camino a la felicidad, y trata los temas, o sea, el Salmo 1 es como que él va a tratar básicamente todos los temas que él va a seguir repitiendo en todos los libros de los salmos. Camino, ley, adoración, justo, malvado. Él va ujú. como que en esa introducción, él pone las palabras principales, Dios, Jehová, las palabras principales que va a seguir siendo tratada en todos los salmos. Y meditar, en ella medita, ¿no? Meditar es una palabra que me gusta mucho porque extrae para el medio. Ujú, Meditar es poner el medio. Cuando hablamos de meditar en relación a la palabra de Dios, extrae ella para el centro de nuestro corazón. No ujú. solo es leer, no solo es memorizar, pero sí es poner eso como central en mi vida, en mi corazón. Eso va a ser una guía. Eso es meditar en la palabra, extraer para el medio. Ah, Y sí, es bonito. O sea, cada palabra en Salmos se presta para un podcast, Olga, solo cada una. Pero como cierto. mencioné, el primer, o sea, además de David, Asaf, los hijos de Coré, el mismo Salomón también, hay incluso un salmo de Moisés. Y hay varios salmos también anónimos, que como mencioné, son salmos que era de toda la comunidad o de algún artista, adorador desconocido y entró como un salmo anónimo. Entonces, lo que hace el pueblo de Israel es una recopilación Ujú, y algunos de edición, principalmente para clasificarlos y numerarlos, como lo tenemos en nuestra Biblia hoy, pero hay diversos autores de los salmos y fueron escritos en varios tiempos así, ¿no? Entonces, el 1 es sobre la Torá, sobre la ley, quizás es el tema más importante de los salmos. importante, Y como sí. mencioné, incluso los salmos hacen ese paralelo con la Torá mismo, el Ujú, Pentateuco, los 5 libros, con los 5 libros de la ley. Y los salmos nos va a ayudar a vivir de manera práctica esa ley del Señor, ¿no? Y que con todo nuestro ser, con toda nuestra parte emocional,
cuerpo, alma, espíritu, todo, vivir esa ley, a practicar y consejos y poesía y cantar la ley, y etcétera. Y el Salmo 2 es un salmo mesiánico, importantísimo. Y entonces el Salmo 2 es un salmo del Mesías y va a hablar de este rey mesiánico que también aplicamos inicialmente, exegéticamente a David, y después de la tradición de David sigue toda esa tradición del rey mesiánico del linaje de David. Así que realmente son notas litúrgicas y bien bonito, bien Ay, bonito. Yo sí. no me canso de decir que Sí. el Salmo está bien lindo, es que está bien lindo. Ustedes tienen, es que yo estoy tratando de no dar mucho spoiler para que ustedes mismos lean. Para empezar, Claro. Olga, sacamos un programa recientemente de la Biblia TCB comentada de Ajá. Salmo 23. Oh, qué La lindo. TCB hasta Salmo 23:1, que es el versículo más conocido de la Biblia, Sí, sí, sí. tiene con aporte. Así que está espectacular. Wow, hay que verlo, eso, hay que verlo. Podríamos dejar el enlace Ah, aquí. aquí en la Sí, sí, descripción sí. pondremos el enlace de el primer Biblia comentada del Antiguo Testamento y del libro de los Salmos, claro que sí. Sí, sí, sí. Esther, estamos aprendiendo mucho en este momento sobre los autores, ¿cierto? De los salmos, pero quiero preguntarte, nosotros siempre, cada TCBcast que hacemos de un libro distinto, hablamos del contexto histórico. En este Ujú. caso, ¿qué tú nos puedes decir del contexto histórico del libro de los salmos? Como yo les mencioné, los Salmos se cree que fue escrito en más de 1000 años y fue recopilado juntos, ¿no? Pero tenemos salmos de diferentes contextos históricos. Se cree que los tres periodos históricos más fuertes que encontramos en el Salmos es la época del esplendor, de todo el esplendor monárquico, la Ujú, época de David, de Salomón, de la época de gloria de Israel. Entonces, muchos de los salmos sí son de esta época. Pero un otro segundo periodo histórico que es bien importante, ujú, pero como les mencioné, esa época, para ser la época de gloria también, fue una época de muchas batallas, hay varios salmos bélicos, ujú. dentro de la familia de David, ahí Sí. esto es una familia media rara, entonces hay los propios conflictos, hay toda esa idea del pecado de David y su perdón delante de Dios y todo esto. Entonces, tenemos un primer periodo histórico que es un periodo muy significativo, muy marcado en los salmos, quizás de los que más se resalta, que es de ese Mesías, ese rey, Mesías, ungido de Dios, elegido por Dios, con la bendición de Dios. Entonces, es primer periodo histórico, la época monárquica. O sea, Ujú, pero no dijiste que hay un salmo hasta de Moisés, ¿verdad? Pero en la época monárquica, en la época de gloria de Israel, la época de oro, como suelen llamar los libros, fue donde ellos recopilaron, desde el palacio, ellos recopilaron esos salmos más antiguos. Entonces, para hablar del primer, vamos a decir, el primer momento de recopilación, junto a los salmos de David, los salmos de Salomón, los salmos de los que hacían parte del palacio, y recopilar algunos salmos más antiguos que la gente ya cantaba, ya oraba, ya adoraba, pero fue en esa misma época posiblemente que se recopilaron. Luego tenemos un otro periodo que es bien fuerte, que es el periodo del exilio babilónico. Hay varios salmos también, hay un salmo incluso que es terrible, pero ese no traducimos todavía, no está en el libro uno, que es... que es como, ay, ojalá se golpee la cabeza de los niños contra las rocas, pero se queda para un otro podcast. ujú. Pero Sí, la cuestión que está bien, bien está difícil. bien fuerte, Pero bien la fuerte. cuestión, sí, pero ese periodo histórico, por ejemplo, que creemos de ese periodo exílico, fue una época donde ellos produjeron, vamos a decir, Ujú. muchos salmos. Es una época realmente de Mm, mucha producción porque ellos estaban sufriendo y cuando estamos sufriendo, pues ahí nos sale de claro, ley, ¿no? Las oraciones, las quejas, sale las del súplicas. corazón, Por sí. favor, Dios nos salve. Entonces, ese clamor por la justicia de Dios, entonces tenemos esta época ahí, que es la época del exilio babilónico específicamente, que es una época donde se escribe muchos salmos también.
Y es una época así de mucha añoranza, de la gloria, principalmente la añoranza de esa época de gloria que ellos vivieron antes y que ya no tiene ahora. Entonces, esa es la época, ese segundo contexto histórico que es bien importante en los Salmos. El libro uno es más enfocado en la época monárquica, del esplendor de la época de gloria, pero hay salmos también del exilio babilónico y hay salmos del post-exilio, Mm, que es después de que ellos regresan del exilio, es donde se cree que va a ser esa recopilación final de los salmos, incluso si tenemos que decir ese contexto vital ujú, eh, de los salmos como lo tenemos hoy, mm. entonces ahí tenemos que poner un poco más para adelante, que es en la época ya del post-exilio babilónico, donde ellos están tratando de reconstruir la nación, la identidad, la ciudad, entonces ellos recopilan todas esas canciones, oraciones, alabanza, están tratando de reconstruir el templo también y reconstruir la alabanza, y eso no se puede hacer sin los salmos, entonces es Claro. una época también importante. Pero si vamos a hablar de nuestro libro uno, nuestro Salmos uno, Sí. el periodo histórico es la época del siglo V, por ahí, antes de Cristo, porque es la época del siglo IX. O sea, realmente es medio difícil, pero el libro uno se ubica más a la época monárquica. Entonces, ahí es más atrás, un poquito más atrás. La mayoría en esa época de gloria de Salomón, principalmente porque la mayoría de los primeros de los salmos del libro uno es atribuido a David. Esther, y hemos llegado también a esta parte que todos amamos, ¿cierto? Por la emoción de este libro tan hermoso, tan lindo, con tanto contenido precioso que hace tanto bien a nuestras vidas. Ujú. Necesitamos saber el contenido teológico. ¿Cuál es el aporte de la Uy. TCB en el contenido teológico de este libro tan lindo? Ay, aquí hay demasiado. Voy a tratar de hacer mi mejor esfuerzo para resumir, ¿no? Pero una de las cosas es, la manera que los salmos es estructurado es bien linda, porque como mencioné, la mayoría son textos poéticos. Entonces hay lamentos individuales, pero hay acción de gracias individuales y comunitarias. Hay himnos también, la mayoría de los himnos son comunitarios para cantar juntos. Hay oraciones reales, y cuando digo reales no es que es de verdad, sino de realeza, de Ajá, reyes. sí, Oraciones reales y mesiánicas, hay los salmos de confianza en Dios, y en esa idea de la poesía hay los paralelismos del hebreo. Disfruten eso cuando lean, porque no solo, ay, es que él fue redundante la TCB, no, tratamos de no redundar, pero el hebreo para hacer poesía, ellos tienen, como nosotros tenemos la rima, ellos hacen con tipo de paralelismo, repitiendo las ideas para ya, reforzar lo que está siendo dicho y para interesante. poetizar. Entonces, ponga atención a eso cuando leo el libro de Salmos. También hay muchas metáforas. Ujú, Metáforas, incluso metáforas pastorales, porque es una cultura pastoril, es una cultura agrícola. Hay metáforas bélicas, porque también es una cultura que está tratando de conquistar su territorio, defender o sea, su área, su tierra, su palacio. Y como mencioné, es la época del libro 1 aquí, es la época de gloria de Israel, con las grandes conquistas de David, con esas riquezas que Dios está bendiciendo a ellos. También hay muchas, como mencioné, la ley es el tema central de los salmos. Hay mucho sobre el meditar la ley, ser fiel a la ley, la lenguaje del pacto, de la alianza con Dios. Hay una expresión que me pareció linda en los salmos y que se va repitiendo en todo el Antiguo Testamento, es la relación de amor y fidelidad. Por lo mm, general, siempre que aparece la palabra amor, viene la parejita, amor y fidelidad, porque si no hay fidelidad, no hay amor. Y el mm, amor implica mm, infidelidad. Entonces, y el fidelidad en hebreo es la misma palabra de fe. Eso también es algo que es bastante interesante porque es como amor y fe. Amor y fidelidad están ahí mm. bien conectados y es bien lindo esa idea en los salmos, ese tema. Pero como les mencioné, el primer salmo, hablando en la introducción,
habla de la ley del Señor. Después tenemos el Salmo 2, que es sobre el ungido, el rey ungido de Dios. Y ahí después empieza todo un grupo de salmos de la confianza en medio del sufrimiento. Esto es bien fuerte, mantener la confianza en Dios en medio del dolor, en medio del sufrimiento, en días de angustia, como dice el Salmos, la soberanía y la fidelidad de Dios, que Dios es poderoso, Dios es soberano y Dios es fiel. El corazón del justo, el Salmos hace un Ujú. contraste muy grande entre los justos y los malvados, ¿no? En la TCB Ujú. está Sí, traduciendo como malvados por la cuestión de la contemporaneidad. Para no, impíos ya es una palabra que ya está pasando claro. de moda, pero es piadosos y impíos, o justos y malvados estamos usando Ujú. aquí. Pero, por ejemplo, del Salmos 3 al Salmo 7 son oraciones individuales de David. Claman a Dios en medio de los conflictos contra sus enemigos. A veces el enemigo es de la misma familia, como les Claro. mencioné, era su propio hijo. Entonces, del Salmo 3 al 7 son oraciones así bien intensas, bien Wow. personales de ti, pero que nos enseñan mucho. Después del Salmo 8 al 14, si no estoy equivocada, ahí empieza toda una reflexión. Esa parte me encanta, porque es sobre la reflexión de la gloria y de la grandeza de Dios y cómo nosotros somos pequeños, ¿no? Y la pequeñez humana y la maldad del mundo, pero el deseo de justicia de Dios. Y hay de los Salmos 15 al 24, habla sobre el justo, sobre quién es el justo, cómo es el justo, qué hace el justo. Habla también sobre el Rey glorioso y sobre la esperanza en que tenemos los justos, nosotros, en nombre de Jesús, en el favor Sí. de Dios. Después hay los salmos del 25 al 39 que son salmos de súplica y confianza. Entonces es como que varía ahí entre lamentar, suplicar, pero es como yo estoy lamentando y suplicando porque confío en ti, Dios, porque confío en ti. Entonces, y ahí termina ese primer libro de Salmos con dos salmos de acción de gracias. Todos los salmos, todos los libros cierran con acción de gracias y con una doxología, que llamamos una doxología final, que es una adoración final. Entonces, los salmos, así como el uno y el 2 son como una introducción, el 40 y el 41 son como un cierre de esta sección de ese primer libro. Y como mencioné, eh, hay de temas teológicos también podemos resaltar que los salmos están constantemente invitando a vivir, la redundancia, una vida centrada, a vivir una vida centrada Claro. en Dios, en su palabra, en su justicia, en su ley, que ese es el mejor camino hacia la felicidad. También los salmos teológicamente para mí nos enseñan a orar sin máscaras, o sea, así con el Sí. corazón abierto, así, de verdad. Eh, si es lo que siento es angustia, pues trae mi angustia delante del Ujú. Señor. Si yo he pecado, pues confesar nuestros pecados a Dios. Y, o sea, es una terapia realmente y es una invitación a una oración verdadera, sincera, sin falsedad, sin hipocresía, porque Dios ama. Ama la sinceridad, ¿no? Y como dice la misma palabra, que Él no rechaza un corazón quebrantado, pero Él resiste a los que son arrogantes, a los que son falsos, a los que son hipócritas, y eso trata bastante también en los salmos. También una de las cosas que los salmos de manera personal me enseña mucho Ujú. y creo que a todos, porque es bien fuerte en el texto, es que la intimidad con Dios es lo que nos da la resiliencia para seguir adelante, que es por Mm. medio de la intimidad con Dios, Qué de esa lindo. cercanía, de la relación, que aún en medio del dolor, aún en medio de la angustia, aún en tiempos difíciles, esa intimidad, esa cercanía, esa presencia de Ujú. Dios es lo que nos da la fortaleza para superar y ser resilientes en la vida. Y siempre va a tratar de resaltar que el camino del justo siempre está protegido por los ojos del Señor, el Señor siempre lo está viendo, el Señor siempre lo está guardando, mientras que el camino de los impíos es de destrucción, tiene un final terrible, aunque parece que ellos están ganando, aunque parece que ellos están saliendo con la suya, al final ellos serán destruidos y no tendrán memoria, es una cosa que habla mucho los salmos. Y creo que me preguntaste de los aportes de CB junto a esa pregunta. Sí, sí.
Ay, es que es tanta cosa de los salmos que Claro, claro que ay, sí. estoy tratando de sintetizar aquí, pero hay demasiada cosa linda para hablar. Como les mencioné, la introducción está linda, la portada también está linda. En la introducción, lean la introducción, hacemos con tanto cariño, con tanto esmero aquí para ustedes. Entonces, la introducción está bien generosa, contexto histórico, contexto literario, autores, teología del libro, bosquejo teológico también. Pero una de las cosas que me gustó mucho de la TCB, y creo que es una novedad Ujú. comparada a las otras Biblias, es que en la TCB, en cada salmos pusimos la clasificación de ese salmos, porque los salmos están Ah, clasificados en diferentes tipos. ujú, Entonces, hay salmos de alabanza, hay salmos mesiánicos, como mencioné, hay ujú. salmos de lamento, hay salmos de acción de gracias, hay salmos de queja, es lamento Claro. y queja por ahí Ujú, mismo. Pero hay salmos más bélicos, hay ujú. salmos De oración, ¿no? imprecatorios. Ujú, Estoy tratando ujú. de Sí, recordar esa palabra, imprecatorios. claro. Oraciones. Ujú. Hay salmos también que llamamos de salmos acrósticos, que es que Ah, ellos van sí. acrósticos de las Ajá. letras del alfabeto hebreo. Tratamos de reflejar en la TCB toda esa riqueza y clasificar. Entonces, antes de cada subtítulo, porque los subtítulos también están lindos, Ay, pero antes de cada subtítulo está la clasificación del salmos para que ya empieces leyendo sabiendo si es un salmo de alabanza, si es un salmo de lamento, si es un salmo mesiánico, si es un salmo de, si es una canción, si es una poesía acróstica. Entonces, eso creo que es un plus de la TCB. Yo no he visto particularmente, yo no he visto, yo he visto en varios comentarios bíblicos, eso sí, comentarios, pero así, en los de texto bíblico yo no he visto la clasificación de los salmos y ese es un aporte increíble de la TCB, la clasificación de los salmos, los subtítulos de los salmos y obviamente el texto de la TCB. Y claro, que no podemos dejar de mencionar y resaltar la ajá. crítica de la TCB, que son las notas, la perla, Sí, por el supuesto. tesoro, que son las notas al pie de página. Y solo en el primer libro de Salmos yo le dije, ¿qué tamaño nos va a salir Salmos cuando estén los 5 libros? Porque Ujú. solo en el primer Salmos hay muchísimas notas al pie de página. Está hablando sobre todo eso, Divino. amor, fidelidad, misericordia, Ajá. ley, mismo amor, mismo, canción. Hay una palabra en Salmos que Dios me está eh, ministrando mucho en esta última temporada y que es una palabra propia de los Salmos y solo aparece en Salmos y en Habacuc si no estoy equivocada, que es la palabra Selah. Y Ya. la palabra Selah es como una pausa, que es como una Ujú, interiorización aquí. ujú. Y eso es, esa es una palabra que Dios ministró mucho. Hay toda una nota al pie de página enseñando el Selah y otros términos que son propios de los salmos también. Hay explicaciones a nota al pie de páginas. Cuando los nombres de Dios también están las notas y palabras diferentes o costumbres diferentes. Por ejemplo, hicimos una nota de las cuerdas de medir, porque dice, tus cuerdas cayeron sobre mí. Es como, ¿qué? ¿Qué Wow. significa? Y Ajá. entonces hasta cantamos, ¿no? Tus cuerdas de amor ¿Tus cuerdas cayeron de sobre amor? mí, Claro. todo esto. Pero las cuerdas eran un elemento de medir que usan los salmos. Entonces, a todo eso hay notas al pie de página. Las notas están Maravilloso. lindas, profundas, hermosas, al estilo de la TCB. Pero por ejemplo, ¿por qué mencioné Salat? Porque queremos aprovechar, Olga, este espacio para Ujú, sí, anunciar sí, sí. a nuestra audiencia que como preparamos con todo el corazón, con todo el cariño, todo nuestro equipo editorial, el comité editorial, hay más de 10 personas ahí revisando y perfeccionando ese texto, gracias a todo nuestro comité editorial, todo el equipo operativo también que trabaja duro aquí todos los días Sí. para que todo esto ustedes reciban con calidad, productos, novedades, todo el tiempo. Pero lo que les queríamos comunicar es que lanzamos el Salmo, el libro uno de Salmos el próximo lunes. No, al contrario, Olga, siempre decimos aquí, el último lunes de cada mes haré un libro del Antiguo Testamento. Exacto, sí. Y esta vez es un lanzamiento extraordinario, es un lanzamiento especial. Entonces, no va a Fabuloso. ser el último lunes de cada mes, de este mes específico, Ujú, sino que va a ser el próximo lunes. Apunten en ujú. su agenda, lunes 16 de junio, lanzamiento del libro uno de Salmos. ¿Por qué? Porque tenemos grandes eventos aquí en la TCB, en Semisud, en el Proyecto Evangelio. Se viene el PRIDEMI la próxima semana. Sí.
más informaciones, entre en la página de Semisud y la TCB va a estar en el Pridemi. Tenemos lanzamiento, Olga, Ay, de no, nuestro qué diccionario maravilla. duplicado, así que vengan Oh, para comprar su sí. diccionario. Está duplicado, ahora tiene todo un apéndice gramatical. Literal, duplicamos el diccionario de la TCB del Nuevo Testamento. Esto fue un tremendo trabajo. Sí, así es. Y también hay nuevas impresiones porque ya estábamos sin Biblia en físico hace un tiempo y toda la gente, ¿cuándo va a haber nuevo tiraje de la TCB? Pues ahora tenemos en Sí, el Pridemia, lo vamos a tener las tenemos. Biblias en físico y vengan preparadas para comprar su combo también, la Biblia con el El diccionario diccionario. Ujú. potencializado, Qué duplicado, maravilla. bendecido, con la Qué doble porción, la emoción. doble porción, la doble bendición. Entonces, como en el Pridemi ya queremos tener nuestro libro de Salmos lanzado y después viene graduación en Semisud y ahí viene un periodo de Selah, un periodo de Eso. pausa. Por eso es que estamos avisando aquí también a toda nuestra audiencia Ujú. que vamos a entrar en una pausa después de todo ese semestre. Ese ha sido un semestre muy intenso de traducción del Antiguo Testamento. Empezamos esa nueva aventura con todo. Ha sido un semestre muy bendecido por Dios, muy productivo también. Entonces, después de el lanzamiento de Salmos del día 16 de junio, el lunes se va a hacer una pausa en todos los programas de la TCB. Vamos a quedar ahí un poquito más de un Perfecto. mes Ujú. sin devocionales, sin Biblia comentada, pero no usen ese tiempo también para descansar, para hacer su selah, su propio Claro, selah, exacto. pero también para leer en los salmos. Descansen, leyendo, disfrutando. Si aún no leyeron todos los libros que salió del Antiguo Testamento en ese primer semestre, esa es una buena oportunidad. Si hay algún TCB Cast, algún video de Biblia comentada, palabra clave de la Biblia, algunos contenidos a lo largo de ese semestre que se te perdió, se pasó, no hubo tiempo, en esta pausa es un buen momento para hacerlo. Entonces, vamos a hacer un selat en todos Ujú. nuestros programas y para el final de julio, ya regresamos, tenemos ahí sí, tenemos un último lanzamiento y ahí ya regresamos a todo vapor. Aquí al final de julio, inicio de agosto, regresamos con todos nuestros programas, pero como mencioné, no queden, es una espera activa, es un Activa, descanso exacto. activa, así que aprovechen este CELAC que vamos a tener aquí en el Proyecto Evangelio y la TCB para poder leer los libros del Antiguo Ujú. Testamento, leer salmos con calma. Están todos invitados a participar también en nuestros programas aquí del PRIDEM y de la graduación, de todo eso que se viene en esa próxima temporada. Ok, ok, Olga. Qué Demasiada maravilla, emoción. qué emoción. Esperamos que con todo lo que se ha hablado el día de hoy, ustedes estén ansiosos por leer este libro maravilloso. Ah, yo estoy ansiosa por ese día, así que quédense atentos, síganos en nuestras redes sociales porque vamos a estar promocionando, ¿cierto? Este lanzamiento del libro de Salmos que va a estar maravilloso. Así es, y aprovechando esta invitación, como mencioné, queremos agradecer a Esteban Valentí por la portada de Salmos, Ujú. quedó linda, así súper emocional y Sí. delicada y linda, pero también leo en la introducción, realmente no es porque son nuestros muchachos, ¿no? Pero Sí, hay como que ellos leerla, estuvieron que en es esa un libro. experiencia de traducción, ellos hacen Ajá, parte de la primera etapa de traducción, creo que hicieron un excelente trabajo ahí también plasmando toda lo aprendido y su experiencia en su introducción está muy así generosa, es. muy bonita. Y leo todos los salmos también, pero queremos dejar claro que ya nuestros libros del Antiguo Testamento, los que están siendo lanzados, ya están disponibles en la plataforma de YouVersion, así como Sí, ya nuestros están. devocionales. Así que pueden leer por allá, pueden descargar en nuestra página oficial, sigan todos los programas y no ponemos perder la oportunidad, Olga, de aquí en ese salat que vamos a hacer, que la gente pueda ser inspirada por la lectura de los libros del Antiguo Testamento y especialmente de Salmos y escriban devocionales para la Sí, TCB escriban para que salgan no devocionales. solo en nuestras redes, pero también en YouVersion. Así Así que es. aprovecha, incluso vamos a dejar un reto aquí, Olga, vamos a dejar un desafío a nuestra gente, a nuestra familia, que es escriba su propio salmo. Escriba su versión, su propio salmo de adoración
y en forma de devocional, porque los salmos también son oraciones devocionales, así que escribe un salmo ahí propio, inspirado en alguno de los salmos de la Sí. Biblia, versión TCB, y mándanos a devocional @proyecto evangelio con doble G, .org. Estamos muy atentos y si no saben cómo enviar, qué correo, deja aquí abajo en los comentarios la información y les daremos llegar exactamente toda la estructura, dónde enviar, hasta cuándo pueden hacerlo. Así Sí, que vamos a esperamos estar su atentos. participación activa aquí en la TCB. Ustedes pueden producir contenido con nosotros. Exacto, claro que sí. Así que esto y estamos de verdad muy felices. O Muchas sea, gracias, es Esther. creo que el libro más largo que estamos lanzando Ajá. del Antiguo Testamento hasta ahora, aunque solo el libro uno es el libro más largo, así que está lindo y vamos a quedar ya. Hermoso. Yo ya estoy en la expectativa del libro dos. Ah, Del libro. sí, sí, Así que claro que sí. dejen Muchas gracias. comentarios aquí y comenten también, déjenos saber en el grupo, en nuestras redes, cuál fue su experiencia, cuál va a ser sus experiencias leyendo Salmos. Así que, cuál es su salmo preferido, cuál fue su versículo preferido, cuál fue su nota de pie de página preferida. Y Exacto. porque todo lo que hacemos aquí es para nosotros, para la comunidad, para la familia TCB, para expandir el Sí, reino de Dios a través de la palabra que es para que linda, que sean es... edificados. Sí. Así es. Bueno, Esther, un millón de gracias, muchas, muchas gracias por todo lo que nos enseñaste el día de hoy, por esta buena noticia. Vamos a quedarnos en esta pausa, ¿cierto? En esta celá, leyendo y aprendiendo de los salmos. Así que muchas gracias, Esther, y nos vemos. Que estén muy bien, que el Señor los bendiga. Nos Chao. vemos, bendiciones.